Hola compañeros, me alegra mucho volver a saludarlos en esta ocasión con el resumen express de la construcción de ambientes de aprendizaje en la escuela, una tarea permanente. Y para aprovechar el tiempo, iniciemos de una vez con la introducción, en donde nos dice que un ambiente de aprendizaje posibilita la comunicación, el encuentro con las personas, da lugar a materiales y actividades que estimulen la curiosidad, la capacidad creadora, el diálogo y además permite la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos, en una relación ecológica con la cultura y la sociedad en general. Además nos señala que esta es una tarea permanente que requiere de proceso de planeación y organización del colectivo docente para que se puedan dotar de experiencias educativas que resulten significativas y de interés para los estudiantes. Y entrando de lleno al tema de ambientes de aprendizaje, podemos ver que son todos los elementos contextuales, físicos, naturales y de relaciones humanas, las cuales propician el potenciar y estimular el aprendizaje y la participación. ¿Cómo? Pues mediante la libertad que se les otorga para expresarse y actuar en forma responsable y autónoma, siempre con posibilidad del trabajo individual y colaborativo. En esto se busca que se sienten respetados, aceptados y reconocidos tanto por sus atributos como por sus cualidades, de manera que se desarrollen integralmente como individuos. Además nos señala el documento que para la SEP en el Plan y Programa del 2011, un ambiente de aprendizaje es aquel espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. A su vez, en el modelo educativo, propuesta curricular para la educación obligatoria, nos dice que es un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual determinado, implicando un espacio y un tiempo donde los participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. En ambos mencionados se destaca la actuación del docente para construirlos y emplearlos. Por ende, debe de haber claridad con respecto del aprendizaje que se espera logre el estudiante, un reconocimiento del contexto, también la relevancia de los materiales educativos impresos, audiovisuales y digitales, así como la interacción entre el estudiante y el maestro. Para la construcción de ambientes de aprendizaje debemos de considerar los elementos físicos de la institución, es decir, la infraestructura, los elementos pedagógicos que refieren a las estrategias, la planificación, el cumplimiento del programa de estudio, entre otros, también elementos conductuales como el orden, la disciplina, los valores y los elementos sociales, en las que se destaca una buena comunicación, el contexto y la familia. Actualmente, el escenario escolar es caracterizado por la coexistencia de contextos diversos, de espacios educativos compuestos por un alumnado heterogéneo y de múltiples demandas. Por tanto, se debe asumir que la diversidad de formas y necesidades de aprendizaje como una característica que ya está inherente en el trabajo escolar. Entonces, para gestionar ambientes de aprendizaje debemos ver que posibilite la comunicación y el encuentro con las personas, se planteen actividades que estimulen la curiosidad, también haya capacidad creadora y de diálogo. Por último, que se permita la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos. De modo que en el diseño debemos de considerar tres aspectos. El primero de ellos es lo que se enseña. Por tanto, el diseño debe de considerar tres aspectos. El primero de ellos es lo que se enseña. Esto a través de una planificación didáctica consciente y anticipada que busque optimizar recursos y poner en práctica diversas estrategias con el fin de conjugar una serie de factores como son tiempo, espacio, características y necesidades particulares del grupo, materiales y recursos disponibles, experiencia profesional del docente, entre otras, que garanticen el máximo logro de los alumnos. También tomar en cuenta el cómo se enseña. Esto debe ser un sistema integrado por un conjunto de elementos que interactúen entre sí y provoquen la sistematización de valores, fenómenos, procesos naturales y sociales que condicionen en un determinado tiempo y espacio histórico la vida y el desarrollo de los participantes. Tener presente también el cómo se evalúa, a través de un proceso cuyo objetivo es mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad, con la generación de evidencias y productos previamente establecidos por el docente. En el primer aspecto se mencionaron algunos factores. En el texto nos destaca tres. El primero de ellos es el tiempo, que debe administrarse en función de criterios de aprendizaje considerando las necesidades y posibilidades de los estudiantes.
El otro es el espacio, que influye para que el alumno comprenda mejor los saberes que va construyendo, por lo que habrá que considerar aquellos como agentes de socialización. Por último, está la disponibilidad de materiales, en donde la escuela debe de contar con los suficientes que sean de calidad, diversos y pertinentes, así como un mobiliario adecuado, en la que se deben de incluir también aquellos que son requeribles por los estudiantes con discapacidad. Así vemos que se deben de proporcionar a todos los alumnos las condiciones necesarias que permitan problematizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar situaciones o contenidos educativos y de la vida diaria desde la propia perspectiva de los estudiantes. Entonces vemos que la escuela es parte de un ambiente que ofrece al alumno experiencias básicas de aprendizaje, donde éste debe de ser dinámico, es decir, que sea cambiante. Se plantee en función de los requerimientos de formación de los educandos y se diseñe con base a creencias, costumbres, hábitos, prácticas, conocimientos y necesidades. Es decir, tome en cuenta el contexto y las particularidades de cada uno de nuestros niños. También el colectivo docente es quien juega un papel determinante al establecer el criterio que oriente su construcción dentro o fuera del aula. Para construir ambientes de aprendizaje es necesario poner al alumno en el centro, diseñar estrategias para el aprendizaje situado, también dar mayor importancia a la calidad que a la cantidad de los aprendizajes, considerar además la situación del grupo, darle importancia a la resolución de problemas y su aplicación en distintos contextos, así como diversificar las estrategias didácticas. También fomentar la interdisciplinariedad, fungir como mediador más que como un instructor, considerar los saberes previos y los intereses de los estudiantes, diversificar el aula y no dejar de lado el que debemos modelar con nuestro propio ejemplo. A lo anterior se agregan las formas de convivencia escolar y de integración, en las que nos dice que todo ambiente de aprendizaje tiene espacios para la interacción, información, producción y espacios de exhibición. La primera de ellas, información, refiere a que hay un conjunto de conocimientos que requiere saber el alumno, en la que también se ubican las indicaciones del docente para hacer más eficiente el proceso de aprendizaje. Puede ser a través de indicar trabajo en equipo, VINAS, individual, de investigación, entre otras. En el espacio de interacción nos habla de relaciones que se establecen entre los actores del proceso de enseñanza, que pueden ser profesor-alumno, alumno-alumno, alumno especialista, entre otros. En el espacio de producción, considera la elaboración del producto de aprendizaje que va a realizar el alumno y que es la muestra de material de lo aprendido. Por último, en el espacio de exhibición es cuando se da a conocer el producto resultante del proceso. Este puede ser entre los compañeros de clase, dentro del aula, fuera de ella o incluso fuera de la escuela. Este procedimiento en particular puede constituir la fase de la evaluación. El segundo nos habla que para la creación de ambientes de aprendizaje apropiados debe de considerarse la existencia de dichos espacios, que son un conjunto que propician la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con relación a la participación del docente en los ambientes de aprendizaje, vemos que éste tiene la tarea de mantener y promover el interés y la motivación por aprender y sostener día a día el derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones para todos los niños a su cargo. Entonces debe de establecer una sinergia entre las actividades retadoras y las habilidades de los estudiantes. Así, el docente permitirá encontrar mayor sentido y significado a su práctica educativa más allá del reproduccionismo. Por tanto, debe atender de una mejor manera los ritmos. Y en nuestras conclusiones vamos a destacar que la escuela tiene la función social de propiciar aprendizajes y lograr que los estudiantes adquieran conocimiento, logrados en todas las acciones, los espacios y las interacciones que dan en ella. También la tarea permanente de la escuela es la de dotador de experiencias, de prácticas vitales concretas, donde elementos como el currículo oculto, las relaciones sociales o los métodos de trabajo y de evaluación son lo fundamental, porque es lo que nos explica la formación o producción de identidad que hace la institución escolar como su tarea más importante. También, la escuela es consolidada como un lugar en el que el alumno realice abordajes de índole social para la competitividad y el docente es el promotor del pensamiento crítico para enfrentar el camino, la incertidumbre y la complejidad. Después está que los ambientes de aprendizaje trasciendan el aula, llegando a atender las particularidades que se presenten en los contextos de cada institución educativa, permitiendo a los estudiantes sentirse
parte importante de la planeación que el maestro hace para aproximarlos al conocimiento. Y por último, rescatar que el docente debe de comprender que todo espacio escolar representa opciones para generar oportunidades de aprendizaje. Hemos finalizado con otro resumen express. Si te ha sido útil, no dudes en darle like y suscribirte. Recuerda que este canal tiene el propósito de compartir material de estudio sobre temas psicoeducativos, de modo que está hecho de estudiantes para estudiantes. Gracias.